tardes a todos los compañeros y amigos que nos hemos reunido esta tarde aquí, esta hermosa tarde del 16 de noviembre. En nombre del Fondo Editorial César Solórzano del IPASME, es un placer para mí presentar al compañero de trabajo Mervin Duarte, poeta, nacido en el estado Zulia, quien ha cumplido labores de publicidad freelance, participante en la obra de poesía de la Casa Andrés Bello, el Museo de Petare. Fue integrante del grupo de poetas Ruta, cofundador de la Tertulia Mirandina, ha intervenido en numerosas antesalas del Festival Mundial de Poesía, capítulo Venezuela, en diferentes parroquias caraqueñas, integrante de la gran poetada del Grupo Mara, colaborador del colectivo cultural Valle de Letras, Parroquia El Valle, miembro afiliado a la Sociedad Venezolana de Autores y Compositores, SACVEN. Tiene publicado el poemario Huellas del Sorticio a través del Fondo Editorial César Solórzano, el cual hoy estamos acá representando, y actualmente es integrante del Frente Poético de la Casa Andrés Bello. Es sabido, pues, lo que nos hemos convocado para acá a tratar el tema, que es un conversatorio acerca de la cultura y la lectura crítica, sobre el cual, pues, es un tema muy abierto, muy amplio, y que tiene que ver con lo que es la vida misma, como decían las radionovelas en el pasado. Entonces, para mí es un honor cederle la palabra al compañero Melvin para abrir este importante conversatorio. Gracias. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Gracias al distinguido catedrático Ricardo Monsalve por la presentación, y humildemente aquí tienen a este señor para conversar amenamente sobre un espacio poético y un determinado personaje que se pierde de vista, porque Ludovico Silva es una vasta obra en la filosofía, la poética, el ensayo. Y para ustedes contar, siempre acompaño en donde me encuentre con un epígrafe para abrir el abreboca. Friedrich Hölderlin, del romanticismo alemán, nos dice esta tarde: al hombre se le ha dado el más peligroso de todos los bienes, el lenguaje, para que atestigue lo que es. Y tenemos una introducción biográfica. Nuestro poeta Luis José Silva Michelena nace en la ciudad de Caracas en el año 1937 y en diciembre del año 1988 parte a la eternidad. En la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela obtiene summa cum laude en dicho estudio. Su preparación filósofo marxista radica en un año de literatura francesa en la famosa Universidad de París, la Sorbona. En Alemania estudia filología románica. En la capital de España, Madrid, estudió filosofía y letras. Se tiene entendido, nuestro amigo aquí, que dominó de 4 a 5 idiomas. Cuidado si se me escapa, pues, entre ellos el griego y el latín. El poeta Silva fue secretario general del Ateneo de Caracas, fundador de la revista Papeles, colaborador en la revista Cal, dirigida por el escritor Guillermo Meneses, y también del periódico Clarín, de tendencia izquierda. Una de sus obras más polémicas, Plusvalía ideológico,
Antimanual para uso de marxistas, marxólogos y marxianos. En dichas obras está reflejada la convicción ideológica del insigne poeta. El maestro filósofo Juan David García Vaca fue su maestro guía. Cabe citar este refrán español: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija, ¿no? A continuación, su obra literaria, Antimanual para uso de marxistas, marxólogos, pluralidad ideológica, teoría y práctica de la ideología, el estilo literario de Marx en busca del socialismo perdido, de lo uno a lo otro. Es algo de literario filosófico. Teoría poética contracultural. En la parte poética, In vino veritas, Crucifixión del vino, Piedras y campanas, Cuadernos de la noche, La soledad de Orfeo. Entonces me remito a homenajear al poeta. ¿En qué forma? Con toda la sencillez que me asiste y el deseo para que perdure en todo lo venezolano. A continuación cito la primera estrofa de su obra Venus a Orfeo, basada en el poema Cantata, La soledad de Orfeo. Catástrofe de piedra, alba de hielo, yacimiento de muerte y esperanza, como espuma se elevan a tu cielo, y en lo más alto del amor aún danza sobre el mar, en una tumba de oro, la luz dorada que en mi noche avanza. En el ensayo, la interpretación femenina de la historia y otros ensayos, el poeta expresa: en efecto, tanto la mujer como el amor son como los géneros literarios pictóricos. Ellas objetivamente son distintas en las diferentes épocas de la historia, pero también subjetivamente son mudables, no solo en cómo ellas se ven a sí mismas, también como las vemos nosotros, los hombres. El fondo editorial del IPAME César Solórzano, considerando la humanística labor literaria del poeta filósofo marxista para el año 2006, por iniciativa del presidente, para aquel entonces, el escritor César Solórzano, reedita 6 obras del insigne poeta. Están los títulos, ya. Sí, pues ya lo dije. Ahora, bien, Ludovico, escojo entonces el espacio que quiero ubicarlo. Mervyn Duarte. Ludovico como lector. ¿Qué importan las horas para Ludovico? Me acerco a esas horas, observando su actitud de lector. Cómo el poeta se introduce en la mitología griega, aprende el idioma helénico, el latín y otros más. ¿Qué importan las horas para Ludovico? Si en sus manos sostiene la copa de vino, su intuición es vibrante, reflexionando bajo la compañía de los poetas clásicos, griegos y latín. La obra del gran romanista alemán de la Universidad de Friburgo, Hugo Friedrich. Ernesto Robert Curtius, humanista alemán. Charles Baudelaire, poeta gracias al maestro guía del filósofo Juan David García Vaca. El bosque de los símbolos, la ciencia, para el poeta Ludovico Silva compone la materia prima de filosofía. Aquí cito por lo menos
esta palabra que me llamaron la atención dentro de ese marasmo, pues vamos a decirlo como unos 3 años, porque lo dejaba su literatura y la tomaba de nuevo, porque él dice para aquella época: agradezco a mi padre por haberme estimulado en el gusto por la música, que es más profundo que el gusto por la poesía, porque la poesía no es sino música, 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 la poética compleja, el cuento normal, la novela consagrada como esencia. Ludovico. En el ensayo, la interpretación femenina de la historia, otro ensayo, el poeta Ludovico interpreta a la mujer como los géneros pictóricos. Ok. Insertándose discretamente el dios del erotismo, Eros, debido a que los dogmas persisten dentro del nuevo orden mundial. Las cepas bacteriológicas amenazan la humanidad. El hombre sigue permaneciendo en las tinieblas, señores. El poeta Ludovico Silva sigue leyendo, filosofando entre el verbo, la copa de vino, la mujer desde el Olimpo griego. Ahora bien, este servidor Mervin Duarte le dedico este texto para él, en prosa. Y para finalizar, Ludovico, de tu eco el uso preconcebido hacia el margen de una oeste, el andar místico, cortejando la absurda armonía, el revés de otra sombra, la coherencia de la mujer y el vino, la fisura ancestral, las últimas mortajas. Ludovico. Muchas gracias. Bueno, como esto se trata de un conversatorio, no está de más recordarle que cualquier comentario es bienvenido y, bueno, traerlo aquí a la mesa. Pues. Yo, escuchando a Mervin, me pongo a pensar, hablando de Ludovico Silva, que es uno de los filósofos venezolanos más preclaros y de altísimo nivel, es como decir la culminación de un proceso de varios miles de años, que donde la conquista fundamental del hombre ha sido la palabra, ¿no? La palabra, y para tener la palabra primero tenemos que haber tenido el poder de la captación y la comprensión, y luego de eso aprender a leer. Y cuando digo aprender a leer no me refiero solamente a todos los sistemas de signos y códigos que constituyen los idiomas, sino aprender a leer la vibración de la vida, el alma de las cosas, ¿verdad? La naturaleza, el ambiente, aprender a leer el clima, el pensamiento, la vida, aprender a leer, captar todo lo demás para poder tener una respuesta y poder tomar aquellas acciones que nos permiten superar toda la problemática que la vida nos ha colocado durante siglos y poder llegar a lo que hoy somos. Poder haber heredado esa capacidad de protección, de comprensión, captar, descifrar. Entonces, cuando nos enfocamos al tema del idioma, al tema idiomático, a los temas concretos de la problemática societal, nos damos cuenta que hay hombres que, como Ludovico Silva, brillan y emergen en el universo para tratar temas tan difíciles y tan complejos como lo es la filosofía. Esa capacidad de comprender lo que está plasmado en las letras, ser lector no es cualquier cosa, ¿no? Es más, yo creía que es la condición básica para poder ser creador. Para poder crear, primero hay que leer. Y de allí todo lo demás, todos los inventos,
físicos, materiales, espirituales y de todo tipo, para poderlos elevar y llevar adelante, primero se tuvo que haber sido lector. Ludovico Silva hizo muchos aportes, sobre todo en el aspecto de la alienación en Venezuela, que tienen que ver con el problema cultural por excelencia, que es hacer revolución. Y hacer revolución porque el mundo está o ha estado durante siglos en un estado de esclavitud del cual necesario es saber superarlo. Yo le cedo la palabra a la compañera que está aquí, que me la pidió hace rato, y le pido disculpas porque uno se encadena sin darse cuenta, creyendo que lo que está diciendo, que se la está comiendo. No, bueno, ante todo, felicitaciones para esa intervención de Melvin, pues citando lo estudioso que fue Ludovico Silva, y sobre todo algo que me interesó mucho fue lo relacionado con García Vaca. Juan David García Vaca es un filósofo, o fue un filósofo venezolano del siglo XX, con una gran experiencia y con toda una temática donde le daba unas características muy particulares a la relación entre la música y los pensamientos, las ideas. Él decía que las ideas, o construir las ideas y tener esa creatividad para ello, tenía que ver con la palabra y la danza. O sea, para él, las ideas eran como danzar en nuestra memoria, danzar en nuestra mente, al igual que la música. Entonces, en esa relación y esa importancia que le concedió Ludovico Silva a Juan David García Vaca, me parece que tiene un fondo bien importante por la trascendencia de este filósofo venezolano, muy poco conocido desde otros puntos de vista, ¿no? Independientemente que sí, Ludovico tiene una particular forma de abordar todo lo que tiene que ver con un proceso del momento, pero también debemos ampliar y ver esos otros resultados que dan cuando se consulta a filósofos tan importantes como algunos de los que se fueron mencionando. Simplemente eso. Hago la invitación al resto de los compañeros que este foro, este conversatorio, por algo se llama conversatorio, porque es un intercambio de ideas acerca del tema de la cultura, la lectura crítica, que hemos introducido un elemento que se llama Ludovico Silva como uno de los filósofos más importantes de los últimos tiempos en Venezuela, pero podemos introducir cualquier otro escritor, cualquier otro, tomando como base el hecho de que todo proceso de creación tiene como prerequisito el proceso de la lectura. Ok, el compañero. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, el tema me llama mucho. Yo tuve la oportunidad de leer de Ludovico Silva, Belleza y Revolución, y de verdad que ahí encontramos a un Ludovico desde la posición del crítico de arte, desde esa visión liberadora del arte, valga la redundancia. Y él allí analiza poetas de todos los tiempos, desde, digamos, los poetas griegos hasta la poesía española, mediados del siglo XX, y de verdad que es un libro donde uno ve cómo Ludovico podía desmenuzar el arte y traerlo a esa fase liberadora, ¿no? que posee todo arte. También de él, En busca del socialismo perdido, otro título que me impactó bastante, porque hace una crítica de todo lo que es esa visión de la izquierda y cómo la izquierda en algún periodo se dividió, y él llamaba a que se reencontrara ese socialismo al cual necesariamente los pueblos tenían que alcanzar o conseguir. Agradezco la oportunidad, y es verdad, hay que revivir ese pensamiento de Ludovico, porque fue uno de nuestros pilares en la teoría marxista. Él incluso dudaba del que se llamaba marxista. Entonces hasta ahí llegaba la suspicacia intelectual de Ludovico, como esa necesidad de ir a la verdadera fuente. Y como ejemplo de ello, él mismo pudo leer a Marx en su idioma original, que ya es mucho que decir. O sea, agradecido por la oportunidad. Por favor.
Si el compañero puede decir su nombre y... Mi nombre. Sí, para conocernos. Mi nombre pues. es Jesús Bueno. Adelante. Fiel admirador del filósofo y maestro Ludovico Silva. Inclusive creamos una cátedra en Trujillo, ¿verdad? Una cátedra de conversatoria entre quienes amaban la filosofía. Y una cosa que recuerdo mucho de Ludovico es el pensamiento del doctor Vázquez en filosofía, que él decía: quienes niegan la filosofía tienden a ser víctimas de ella misma. Ese es un pensamiento que Ludovico reubica el 100%. Yo logré conseguir a través de la colección esta que tiene el Estado de Historia, su biografía que él hizo muy filosóficamente y la colección de sus libros completamente. Y lo defendimos, y hoy en día está en vigencia ante una sociedad consumista, una sociedad que está destrozando realmente el pensamiento actualmente. Muchas gracias. El profesor Iván Gil. Bueno, buenas tardes. Yo quería, como parte del movimiento pedagógico revolucionario comunitario, unirme y exaltar este espacio, porque este es un espacio, evidentemente, y tomándole ya que se tomó como centro este gran pensador crítico del momento y que sigue dándonos luces, como fue Ludovico Silva. Nosotros también en nuestra lucha de distinta índole tomamos muchas referencias a este gran ideólogo, un ideólogo que enfrentó a la ideología, porque cuando decimos eso es ideológico, estamos, Ludovico, que era una controversial de lucha inclusive con la gente del Partido Comunista, decía que no, que la ideología tiene que existir. O sea, ¿cuál ideología? Pues ese es un problema de la ideología dominante. Él enfrentó, cuando hablaba de la pluralidad ideológica, era cómo los medios de comunicación te extraían y te daban toda una versión del universo y de la vida, que era de la vida pitiyanqui, de la vida del modelo de sociedad Walt Disney, McDonald's, que ya de empleco. Entonces es muy estimulante seguir ahondando en Ludovico, y queríamos también expresar que no se nos presentó unos colegas del colectivo de Guarena que tienen que estar motivados en la situación pues de transporte, y ellos tienen este grupo de Guarena de unas lecturas colectivas que las llevan a las comunidades, precisamente en esta índole de crear esa subjetividad revolucionaria, que nosotros, esta tecnología nos está llevando a una alienación y virtualidad digitalizada, bien a analizarla con mucho cuidado, ya que esa tecnología está hasta cierto punto atrapando y permeando un sector de nuestra población, sobre todo en las generaciones nuevas, en cuanto a esa digitalización de la realidad, en el cual es todo un programa que inclusive se inserta dentro de la Agenda 2030, y la pandemia, la supuesta pandemia creada, nos llevó un poco a cómo nos personalizaron y nos alojaron y nos dieron miedo y quedarnos en las casas y no compartirlos en grupos. Y eso hay que tener cuidado, porque hay espacios donde te dicen no es presencia, no es presencial, y la parte presencial sigue siendo muy importante en los momentos de lucha, y en este momento sobre todo pues de esta coyuntura donde tenemos un sistema civilizatorio que está en sus momentos terminales. El caso de Palestina, en el cual queremos llevar un voto de aliento y de lucha al bravo pueblo de Palestina, donde se está jugando prácticamente un cambio de lucha cualitativo de grandes dimensiones que no sabemos todavía apreciarlo. Lo que está ocurriendo con Palestina puede representar una situación bien compleja en esta lucha antiimperialista de los pueblos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De eso se trata precisamente. Cuando hablamos de la lectura crítica,
estamos tratando de superar el hecho concreto de la lectura de un texto, porque eso sería la lectura en un sentido restringido de la palabra. Pero cuando hablamos de lectura crítica, que hablamos de la dimensión societal en la cual nos movemos, implica una interpretación del mundo en la cual nosotros, como individuos globales, ¿verdad?, tendríamos que ubicarnos y preguntarnos quiénes somos y qué hacemos, por qué venimos aquí, cuál es nuestro destino, qué es el hombre, para qué continuamos, cuál es nuestro destino, cuál es el destino de la sociedad, del planeta, del mundo. El compañero Iván Gil acaba de introducir un elemento clave que es más que suficiente para que el mundo esté conmocionado, pero nos damos cuenta que mucha gente es como una telenovela en vivo y directo, una película en vivo y directo, como lo fue la invasión de Irak en marzo de 2003, que fue una invasión, una masacre contra un pueblo entero, un pueblo destruido, machacado, eliminado, aniquilado, como lo fue Irak en vivo y directo, donde estaban las grandes cadenas de televisión, CNN, Fox News, etcétera. A esta noche, a las 7 de la noche, la invasión de los Estados Unidos hacia Irak, el pueblo donde hay armas de destrucción masiva. Entonces todo el mundo esperando la televisión. Esa es una lectura que se está haciendo de una masacre, que de la eliminación de un pueblo. Y entonces nosotros lo veamos como una telenovela. Tenemos que hacer una lectura crítica de ese fenómeno. Eso fue en el año 2003, ¿verdad? Hoy se plantea con todos los países que tienen petróleo, se planteó con Siria, y tenga petróleo o no tenga, con Venezuela está ahorita en un proceso similar, ¿verdad?, donde en aquel momento las empresas que se encargaron de invadir desde el punto de vista militar, pero que se encargaron de invadir, fueron Halliburton, por ejemplo, la Shell, la ExxonMobil, que son las mismas empresas que hoy nos amenazan y que están atacando la fachada atlántica venezolana y están planteando un bloqueo del cual van a decidir el 24 de abril del próximo año, ¿verdad?, el destino de la patria, despojándonos de 160.000 kilómetros cuadrados. Entonces de eso se trata la lectura. Nosotros no podemos ser indiferentes. Cuando perdemos la capacidad de comprensión, perdemos la capacidad de accionar, perdemos la capacidad de poder analizar y decidir sobre nuestro destino. A eso nos referimos cuando hablamos de lectura crítica. La profesora Gismeri, por favor, pase adelante. Es un honor para mí ceder la palabra a la profesora. Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero estábamos en el Transmiranda esperando allí como que se llenara. En el Metro 1 de Transmiranda, que soy de Guarena. Bueno, para comenzar, ponencia, impulsemos la cultura de la lectura crítica. Conversatorio, facilitadora profesora Lismeri Yepes, presentación en la 19ª Filben, Círculo Militar en el Laguito, apoyada por el colectivo MPRC y Mervin Duarte y Pazmé. Tenemos un proyecto Estrategias para la Promoción de Lectura Recreativa desde hace 35 años, el cual empezó con 4 talleres de formación y actualmente contamos con un colectivo de 4 facilitadoras. Licenciada Blanca Yepes, especialista Floralba Morales y Nancy Ávila, que ahora trabajamos con 21 talleres. La experiencia de lectura ha sido tan productiva que se pasa de lectura placentera a lectura para la vida y el trabajo. Se va formando en la lectura crítica. Efectivamente, comenzamos con teatro y títeres, creación literaria, recursos didácticos, periódico mural y comunitario, hasta llegar a talleres como autoestima, liderazgo, ortografía y redacción, elaboración de videos educativos, cómo elaborar un libro con tus experiencias, comida alternativa, elaboración de máscaras, bailoterapia, danzas, entre otros. Y al abordar estos tipos de lectura, de acuerdo a la motivación según el autor Van Bergen, 1975,
tenemos lecturas informativas, escapistas, literarias y cognitivas. Esta última, lectora o el lector, en su afán de saber y conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo entero, aprende progresivamente de acuerdo a su experiencia en la lectura. Por lo tanto, el método heurístico resulta muy interesante porque investiga, reflexiona, elabora conclusiones lógicas, razonadas y argumentadas. Integra su experiencia, su reflexión, contrastada con autores estudiados. Esto lo corroboramos en los círculos de lectura digitales que tenemos, que manejamos también nosotras. Tenemos un círculo presencial y 2 digitales. Se pueden utilizar torbellinos de ideas, guías, fichas, tanto en forma individual como colectiva, por lo que entonces puede participar en círculos de lectura, conversatorios, debates, discusión en grupos, foros, videoforos, videochats, panel, en filbens, diferentes ferias culturales y formativas, donde se pone de manifiesto su aprendizaje como lector o lectora. Podemos citar también, además, los convites literarios que se realizan a nivel del IPASME, en el fondo editorial, donde se puede traer sus trabajos escritos y llevarlos a cuentos, poemas, teatros, prensa, entre otros. Así se demuestra su creación literaria. En fin, se ha profundizando en el proceso leo y escribo y leo. Eso va a depender de los textos que va llegando en sus manos. Es por ello que el tema de la defensa de la colección bicentenaria aquí resulta fundamental. Debemos avanzar en la actualización del conocimiento crítico y autocrítico de nuestro pueblo y su cultura autóctona, ancestral, reimpulsar el análisis de la cultura local, así como también nuestra literatura latinoamericana y caribeña. Es importante destacar también el método de investigación-acción, que será clave en este proceso lector, por lo que recomiendo la lectura de la pedagogía del profesor Carlos Lang, quien seguirá vivo en escuelas, planteles y comunidades, así como en las universidades y colectivos, con el método Invedecor y como también creador del proyecto Manos a la Siembra, el cual es de obligatorio cumplimiento en el ámbito educativo venezolano. Efectivamente, se enfatiza allí en el poder de la organización de base, se investiga, se produce la acción participativa, como lo afirma el profesor Iván Ángel del Movimiento Pedagógico Revolucionario Comunitario, MPRC, donde se utiliza como metodología para investigar, organizar, educar y comunicar aquel fenómeno o realidad que se está observando para proceder a su transformación bajo el análisis de la pedagogía crítica. En mi caso, bueno, les recomiendo particularmente algunas de las publicaciones elaboradas por el maestro Carlos Lang, del cual yo formo parte también, y tuvimos la oportunidad de utilizar la sistematización de nuestras experiencias, primero con la Constituyente Educativa en el año 1998, luego Proyecto Educativo Nacional en 1999, y luego otros materiales que se pueden citar: El poder en la escuela, La revolución escultural o reproducimos la dominación, Para cambiar la vida, 2012, ediciones Proyecto Nuestra América. Teoría y currículo, contribución al desarrollo curricular del PEN, 2002. Memoria e innovaciones, Proyecto Integral Comunitario. Las innovaciones pedagógicas, la atención esencial ante la reproducción y la transformación educativa, 1996. Y en este sentido debemos mencionar nosotros también a Simón Rodríguez como pensador crítico y avanzado a su época. Nos remite a la pedagogía de la liberación y la descolonización con el método Inventamos o Erramos. También es vital sugerir además libros como Aprender se aprende leyendo, del CENAL, Ciencia con conciencia, de Edgar Morin,
En este orden de ideas, tal como reafirma Rafael Chacón del movimiento que está por allá, medio escondido, Falcón, disculpen, Paulo Freire con la pedagogía de la liberación, el cual nos remite a la necesidad de hacer una lectura crítica de la realidad y del mundo, sugiriéndonos textos como importancia de leer y educación para la vida y la libertad. Es fundamental entonces aquí citar a pensadores y pensadoras de la pedagogía y lectura crítica, como Enrique Dussel de Argentina, establecido en México, fallecido recientemente el 5/11 del 2023, pensador de la patria grande, crítico, marxista, fundador de la teoría de la liberación, con más de 70 libros. No solo se conformó con analizar otros pensadores, sino aprender de sus experiencias para ser libre a partir de los años 70 y muere a los 88 años. Debemos citar también a Noam Chomsky, pensador de la lectura crítica a nivel mundial, quien ha profundizado en la liberación de los pueblos. Igualmente, también las mujeres heroínas y pensadoras de la historia han demostrado que la lectura crítica de la realidad, reitero, nos lleva a la liberación de los pueblos y lucha por el feminismo. Podemos mencionar algunas como, solamente algunas porque hay muchísimas. Y en esta investigación, bueno, me quedé así como que corta. María Teresa de Calcuta, Indira Gandhi, Frida Kahlo, India Juliana, Iris Zavala, Eva de Perón, Dolores Gortaza, María Aurelia Campmany, Beatriz Villacañas, Cristina Fernández de Kirchner, María León, Noel Hipocaterra, Marelis Pérez, así como muchas que han ratificado que el sacrificio y lucha viene la gloria, como Eva Abu Nada y Aldania Chivlin, palestinas homenajeadas en el 19º Filben en el Círculo Militar. También no podíamos dejar por fuera el tema del uso diario del celular y abuso de la lectura tecnológica. Se usa diariamente el celular para leer diferentes tipos de materiales, de acuerdo al gusto por la lectura. Es normal, necesario y actualiza nuestros conocimientos, pero se abusa hoy de la lectura tecnológica y digitalizada, al punto que desplaza familia, trabajo, amistades, sentimientos como amor, paz, unión, solidaridad, haciendo que el ser humano se convierta en autómata, sedentario, alterándose constantemente. Tiene además malestares en su cuerpo, en la vista y especialmente puede sufrir del túnel carpiano, dolores de cabeza, entre otros. Desafortunadamente contribuye también a la guerra mediática, donde se debe prestar especial atención a la lectura crítica. Si no es así, se puede caer en el engaño y propiciar falsas informaciones en las redes, así como colectivos. Se pueden citar algunos casos que benefician y otros que perjudican. Préstenle atención aquí. Aparece un gato extraviado y rápidamente se consigue. Una joven luego de bañarse desenchufa el cargador del celular y se electrocuta muriendo luego en un hospital. Caso de retos que se realizaron donde jóvenes se desaparecían de sus casas sin dejar nada, sin decir nada a sus padres. Por YouTube ganaban premios. Reflexionen eso. Por tal motivo, Carlos Borges, Rafael Falcón e Iván Ángel del colectivo que se encuentran por acá, por allá, del colectivo MPRC, ratifican que la inteligencia artificial no puede sustituir a la natural y la lectura crítica se ejecuta y pone de manifiesto en el colectivo, en las conversas
incorporando la sistematización, como yo les hablaba hace rato, de experiencias de lectura y vivencias, como reafirma Bartolo Hernández, del equipo revolucionario citado antes, que esperamos en Dios que pronto ya esté con nosotros. Posición del libro impreso ante el libro digital. El libro impreso es nuestro libro de cabecera. Lo leemos, rayamos a veces, compartimos ideas, lo llevamos a todas partes. Lo tomamos cuando queremos, lo prestamos o regalamos. Es nuestro amigo. En el libro impreso soñamos, lo tocamos, acariciamos sus páginas, está con nosotros y nosotras. Lo preferimos. Esto es ratificado por muchos autores y autoras en el círculo de lectura que tenemos y por el equipo del MPRC. El libro digital, a pesar de ser más actualizado, moderno, también lo llevamos a todas partes. Si es en celular o computadoras portátiles, es más rápido el proceso de compartirlo, requiere de lentes el que lo necesita. Sin embargo, debe aumentarse el tamaño de las letras, es más incómodo para mantenerlo fijo, distrae la lectura como ocurren estos inconvenientes, cuando ocurren estos inconvenientes. El gasto para uso de celular o computadora es más costoso. Por lo tanto, la mayoría concluye que el libro impreso es más utilizado que el libro digital. Aunque este último ahorra papel, no se gasta en la naturaleza de los árboles, se sigue comprando libros y cargándolos a todas partes. Definitivamente debe estar alerta ante el capitalismo y el imperialismo que busca el adormecimiento, opresión, como lo decía hace rato, y destrucción de la cultura ancestral de nuestros pueblos, y por ende la lectura opresora y guerra mediática. Para ir cerrando ya, a continuación, un pensamiento para que conversemos sobre su interpretación. Los vicios son hijos de la ociosidad y nietos de la ignorancia, y no la ociosidad más perniciosa que la del espíritu. Página 49. Todo miembro de una sociedad está obligado a ver por ella, porque en ella se ve a sí mismo. Página 97, tomado del libro Simón Rodríguez, Caracas, 1840, Ética Profesional, UPEL IMPM, Caracas, 1994, página 13, de la obra Venezuela sigue adelante, de mi autoría, Lismeris Yepes. Ya para cerrar así un poco, les digo, soy profesora de lengua española, tengo una maestría en gerencia de sistemas educativos, y la lectura, tal como lo menciono yo acá, ha sido para mí una gran experiencia, como les explicaba del proyecto, porque pensábamos que nos íbamos a quedar con esos 4 talleres y resulta que son ahora 21. Y entonces uno nota que la responsabilidad es cada vez más grande, entonces nos invitan a incorporarnos en unas redes, entonces se colapsan los celulares, hay que medir las fotos, hay que medir el reporte, la reseña, hay que meterse en Instagram, hay que meterse en Telegram, en no sé cuántas más redes, entonces, pero uno como que entra en eso. Entra en esa, vas entrando allí. Aquí tenemos una bibliografía consultada de mi tesis de posgrado, diseño de una guía instruccional. También tenemos el material de lectura y sus estrategias en PDF, digital, celular. Taller Mediadores de Lecturas del 2023. Soy mediadora de lectura. Y tuve la oportunidad también de participar en el Festival de Artes Escénicas, el primero del Estado Miranda, y Documentos de Redes Sociales 2023, material digital del grupo MPRC del 2023, y en la televisión, bueno, el Canal 8, que no me aparto del Canal 8,
2023 en este caso. Y bueno, estoy así sumamente emocionada, feliz de haber concluido esta actividad, esta ponencia compartida con Melvin Duarte, y espero que haya sido de su agrado y que en este momento, bueno, limitando, no sé si ya ustedes hablaron de la limitación del conversatorio, tienen 1 minuto, es como un látigo, pero tenemos que hacerlo, 1 minuto para que participen y luego nosotros poder darle respuestas a las preguntas que ustedes tengan por allí. Los que vayan a participar, por favor, Iván, los anotas y podemos comenzar. O mejor dicho, continuar. Bueno, yo con mi vozarrón que tengo, lo felicito y la felicito tanto al movimiento al cual yo pertenezco, pero también al Fondo Editorial del IPA, ¿verdad? Porque ha sido un apoyo muy importante para el desarrollo de nuestras actividades como movimiento, bueno, sabiendo que nuestro aspirante a maestro, que es Bartolo, que nos enseñó eso, pues es parte del movimiento pedagógico. Siento que hablar de la lectura crítica y bueno y la cultura es un elemento muy importante para todo proceso revolucionario y transformador, que es en el que estamos empeñados. Cuando entré, el compañero estaba haciendo una reflexión sumamente importante de lo que es la lectura crítica para poder transformar los procesos, para poder descolonizar la mente y el pensamiento de nosotras y nosotros, porque ninguno estamos exceptos, así lo digamos, a veces tenemos nuestros gazapos y volvemos a caer en cosas que esa vieja cultura, porque tiene que ver también, por eso lo de la cultura, la vieja cultura nos mantiene todavía con muchos elementos allí que tenemos que, vamos a decir así en lo popular, sacarlos de nuestra mente, ¿verdad? Pero con eso lo podemos hacer a través de la lectura. Y ahorita Filben dice, la lectura nos reencuentra. ¿Nos reencuentra para qué? Nos reencuentra para reflexionar, para debatir, para criticar, ¿verdad? Y para dar ideas nuevas de cómo debemos asumir los procesos de lectura y escritura, que son procesos dialécticos, algo decía ella, leemos, escribimos y leemos, eso es un proceso dialéctico crítico, para poder, ¿verdad?, nosotros, como decía Freire, leer la realidad. Pues él decía, cuando enseñamos a leer a los niños o a los adultos, los enseñamos a leer desde la realidad, desde sus espacios donde están, cosa que muchas veces nosotros como maestras y maestros, pues yo fui maestra, bueno, soy maestra y aprendí a maestra, estamos, a veces caemos en la cuestión de esa lectura tradicional. Creo que eso se ha superado bastante. Y tenemos un elemento importante que nos lo dio también este proceso de la educación bolivariana, que es la colección Bicentenario, que tenemos que reivindicarla, porque allí la parte de la lectura y la escritura tenemos muchos elementos importantes dentro de la colección Bicentenario, que a veces la hemos dejado ahorita de lado, y yo creo que eso es algo de nuestro acervo y de nuestra identidad, porque bastante luchamos los maestros para quitarnos las editoriales que vendían de otras latitudes a vendernos los libros en nuestras escuelas. Pero bueno, nosotros tenemos muchas cabezas aquí, como decía nuestro maestro Carlos Lang, el desarrollo de la soberanía cognitiva. Entonces nosotros desarrollamos pensar con cabeza propia, qué es lo que requerimos nosotros para enseñar y leer y escribir, y hacer esa crítica para la descolonización del pensamiento hacia un pensamiento reflexivo y crítico. Es lo que puedo aportar allí de todo lo que ha dicho. Me parece interesante lo que decía ella de las brigadas de lectura, de los círculos de lectura. Todo eso lo ha promovido ¿quién? Este proceso revolucionario y transformador y democrático y participativo. No nos lo dejemos quitar, porque siento que hay muchos vientos por allí apuntando hacia otra cosa con los organismos multilaterales. No estamos diciendo que no entren, pero nosotros tenemos que tener nuestra postura y defender nuestro sistema educativo bolivariano,
que es tanto para los dos subsistemas, tanto el subsistema de educación básica como el sistema de educación universitaria. Bueno, lo felicito y lo sigo felicitando. Todavía nos falta otra actividad más, que es la presentación del otro libro, o bautizo. A Bertolo no le gusta hablar de bautizo, sino de presentación del libro de la descolonización, ¿verdad? También, por los caminos de la descolonización. Bueno, gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias y felicito a Liz Mary por esta disertación que es bastante objetiva, distinta a la mía, porque precisamente ahí está nuestro Ludovico también, muy disimuladamente. Melvin Duarte, este humilde servidor, con los jóvenes que tengo aquí, la joven de lente que está con los brazos cruzados, a decir verdad, la chica allá, y ustedes, señores, estoy a la orden, están ellos. Podemos formar un círculo de lectores, se acercan a nosotros y damos paso a paso, porque no es fácil. Y acuérdense, siempre, dentro de sus hogares hay un genio, el hijo, el sobrino, el ahijado, y en ese es que hay que estar pendiente para estos 5, 20, 30 años que vienen, ante lo que dije, la amenaza mundial, el nuevo orden mundial, que muchas personas creen que sonrisita y tal y que cual, y vamos a echar chistes. No, pero tampoco, no con ver eso con como que con miedo. No, afrontar la situación. Pero para eso está ese gran amigo, el libro. He dicho, buenas tardes. ¿Quién más quiere participar por acá? Todavía hay tiempo. Sí. Bueno, si no hay más, otra participación, bueno, agradezco a Melvin y a Judith por su gran aporte. De verdad que yo admiro ese trabajo que se realiza, de verdad. Y estamos constantemente comunicándonos. Cuando no nos vemos, nos comunicamos por las redes, y de verdad que el trabajo, ella me reconoce el trabajo que yo tengo, yo también les reconozco a ustedes el trabajo que ustedes tienen, y de verdad que es un enlace y un reencuentro esta feria. Cada vez que nos vemos, cada vez que nos reencontramos, nos encontramos y disertamos sobre todo lo que estamos viviendo. A veces quedamos, no, pero esto, y quedamos como inconclusos. Bueno, después seguimos conversando, después seguimos debatiendo. Y lo más bonito es que, si no le quiere llamar círculo de lectura, como me decía Bartolo, le llamamos un encuentro, pues, un reencuentro. En eso estamos ahorita, en Guarenas. El Estado Miranda tiene ya más de 200 círculos, y la idea es que se lleguen a 1000 círculos de lectura. Entonces se está luchando y cada día se unen más, porque la idea es que el círculo que tengamos, ese círculo forme más círculos. Y la importancia de todo esto es que, bueno, que cada quien llegue a esa lectura crítica, a esa lectura que no es una lectura banal, sino una lectura que te ayuda a desenvolverte, a caminar, a ayudar a otras personas y a analizar tu realidad, la realidad que estás viviendo, que estás viendo. No es igual que pases por un stand y selecciones esto es lo que yo quiero, a que pases en un stand donde otra persona te diga, mira, compra esto, compra aquello, no sé qué. No. Entonces, en la medida que nosotros seamos más críticos en nuestra vida, podemos ayudar a otras personas. Por eso no nos quedamos con la lectura crítica individual, sino que eso debe ser llevado a un colectivo, a una sociedad, a
a un mundo cada vez mejor. Gracias. Todos y todas los que estamos aquí damos por culminado este... ¿Hay chance, compañero? No, es que tenemos otro grupo. Está otro grupo allí. Bueno. No, pero es que tenemos otro grupo allí esperando. Todo eso, pero yo quiero decir algo también muy importante sobre la necesidad de la lectura del escudo guayanés, que es algo más importante, ¿verdad?, que está entre el problema del Esequibo. No olvidemos la lectura del escudo de Guayanés, porque si se controlan el escudo de Guayanés, se controla toda América Latina. Ok, ofrezco mis disculpas al otro grupo porque le robamos parte de su tiempo, pero no es un tema para que el mundo se vaya a acabar.